Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien y con ganas de aprender. En esta lección vamos a ver los tipos de datos en Java. En Java tenemos dos tipos de datos diferentes, los primitivos y los no primitivos. Por un lado, en los tipos primitivos nos encontramos con enteros, flotantes y booleanos. Por otro lado, en los no primitivos solamente nos encontramos con el uso de cadenas. Como puedes observar aquí, tengo las palabras reservadas para crear cualquier tipo de variable. Para crear una variable básicamente se sigue la misma estructura que vimos en la clase anterior, donde utilizamos una palabra reservada, indicando el tipo de variable que queremos utilizar, y después nombramos a esta variable. Aquí va a depender si nosotros nada más queremos declarar una variable o inicializarla, de esta manera. Recuerden que al inicializar una variable le estamos dando un valor inicial a esta variable. Por lo tanto, quiere decir que al momento de ejecutarse nuestro programa, esta variable va a contener el valor inicial de 15. Una cosa que debemos de tomar en cuenta al momento de utilizar una variable entera es que no podemos asignarle valores con punto decimal, ya que nos estaría marcando un error, como podemos ver aquí, ya que este tipo de variable solamente admite valores o cantidades enteras. Para almacenar estas cantidades enteras podemos hacer uso de las palabras reservadas int, long, short o byte. La diferencia está en que cada tipo de estas variables nos va a permitir almacenar una cantidad de información más grande que otras. Esto lo vamos a ver en una lección posterior, pero por el momento me voy a centrar más en la variable de tipo char. Esta variable, a pesar de que es una variable que admite valores enteros, nos permite almacenar caracteres dentro de la tabla del código ASCII. Para ello vamos a hacer un ejemplo, vamos a nombrar a nuestra variable y le vamos a asignar un carácter. Este carácter tiene que ir entre comillas simples, de esta forma. Vamos a hacer una pequeña prueba y para esto vamos a imprimir a consola el contenido de nuestra variable char. Obviamente vamos a obtener en consola el carácter A. Y efectivamente, como vemos aquí, obtenemos el carácter A. Otra manera de indicar que nosotros queremos seleccionar o almacenar el carácter A dentro de esta variable es de forma entera. Si vuelvo a correr mi programa, el número 97 equivale al carácter A. Y te preguntarás de dónde puedo sacar estos caracteres. Pues nada más y nada menos que de la tabla del código ASCII. Como podemos observar, cada carácter de esta tabla tiene asociado un número entero. En nuestro caso hemos utilizado el 97 y por lo tanto equivale al carácter A. Podemos utilizar desde 0 hasta 255 caracteres. Y como dije en un principio, podemos hacer referencia a dicho carácter con su número entero o simplemente podemos asignarle directamente el carácter a nuestra variable, de esta forma. Por otro lado tenemos a las variables flotantes, donde estas sí nos van a permitir almacenar tanto valores enteros como con punto decimal. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con la palabra reservada float. Vamos a nombrar nuestra variable de la siguiente manera. Le vamos a asignar un valor y vamos a imprimir el contenido de nuestra variable. Corremos nuestro programa y vamos a ver lo siguiente en consola. Obtenemos el valor de 10.0 y como podemos ver aquí, este tipo de variables ya está manejando el punto decimal. Así que vamos a asignarle a esta variable una cantidad con punto decimal. Si te sale este error no te preocupes, ya que se soluciona agregando la f al final a dicha cantidad. Volvemos a correr nuestro programa y en esta ocasión vamos a obtener el resultado de
10.7. Vamos a hacer otro ejemplo con double. De igual manera le damos un nombre. Double. En mi opinión, esta variable es mucho más cómoda al utilizarla, ya que no es necesario agregar la f al final para indicar de que se trata de una cantidad flotante, como lo hicimos con float. Donde en el caso de float, si la dejamos así, pues nos marcaría un error. Así que para esto utilizamos la f al final. Ya por último, en los tipos de datos primitivos nos encontramos con los boolean. Le damos un nombre y le vamos a asignar un valor. Este valor puede ser true o false. Y para ello utilizamos las palabras reservadas del lenguaje, tanto como true o false. De esta forma. Vamos a hacer una pequeña demostración y vamos a imprimir el contenido de nuestra variable boolean. En este caso, pues vamos a obtener lo que le hemos asignado, que ha sido el valor de false. Ya por último, en los tipos de datos no primitivos nos encontramos con las cadenas. Tengan cuidado al utilizar esta palabra reservada, ya que su inicial siempre tiene que ir en mayúsculas. Una vez aclarado esto, vamos a darle un nombre y le vamos a asignar un valor. Este valor tiene que ir entre comillas dobles y adentro de estas comillas, pues básicamente es escribir cualquier cosa. Otra manera de ver esto es como si fuera un texto. Así que vamos a imprimir esto a consola. Corremos nuestro programa y efectivamente obtenemos el nombre y los garabatos que hemos escrito. Y ahora solamente obtenemos el nombre. Ok. Otra cosa que se me había olvidado comentarles es que con los tipos de datos no primitivos no podemos hacer operaciones, en comparación de los tipos de datos primitivos. Las operaciones que podamos hacer con los tipos de datos primitivos las iremos viendo conforme vayamos avanzando en el curso. Ya para finalizar, cabe resaltar que nosotros no podemos combinar o mezclar los tipos de datos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo hago esto, le estoy asignando un valor no primitivo a una variable primitiva, por lo cual nos da el siguiente error, donde no es posible convertir un string a un int. Esto lo vamos a ver en una lección posterior, así que no se preocupen. Para ello lo vamos a dejar igual. Y de igual manera, si yo aquí a una variable no primitiva le asigno un valor primitivo, pues obtenemos el mismo error, donde existe una incompatibilidad de tipos. Así que mucho cuidado con eso. Otra cosa, a modo de recordatorio, es que no nos es permitido almacenar valores con punto decimal a una variable entera. En conclusión, para evitar todos estos problemas, si una variable almacena valores enteros, pues hay que asignarle valores enteros. Si una variable almacena caracteres, pues hay que asignarle caracteres. Y así con las demás variables. Bueno chicos, espero que les haya encantado la lección de hoy. Nos vemos en la que sigue. Cuídense.